Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, antes de iniciar y mientras damos espacio a que se conecten más compañeros, voy a iniciar presentándome. Me llamo Daniela Velandia, soy estudiante de 10º semestre y hago parte del comité académico del semillero. El día de hoy, junto a mi compañero David, eh, también miembro del comité, vamos a estar moderando esta charla. Digamos que la sesión de hoy es algo muy diferente a lo que veníamos haciendo. En parte desde el comité académico nos sentíamos como en la responsabilidad de presentarles algo diferente, sobre todo encaminado a motivarlos, ¿cierto? Motivarlos sobre la especialidad, más que desde la parte académica, quizás un poco más de la parte humana. Los que hacemos parte, digamos, de ese semillero, quizás de nuestro proyecto de vida está el ser internistas o nos apasiona mucho esta especialidad o simplemente asistimos a las charlas porque nos gusta mantenernos actualizados, porque nos gusta complementar nuestras rotaciones, en fin, pues muchos motivos por los que estamos acá, pero digamos que el objetivo hoy es sin duda quizás encontrar un poquito de motivación que sea como nos sirva quizás de motor para aprender mucho más. En fin, la idea es que se sientan tranquilos de abrir su micrófono, pues nosotros les estaremos como dando la palabra. Eh, También la cámara si quieren, así nos sentimos un poquito más en confianza. Este es como más un espacio de tertulia y pues hoy nos acompaña el médico internista Sebastián Peláez, que puede ser quien nos esté respondiendo todas sus preguntas y dudas que nos hicieron por Instagram, que nos mandaron al interno. Entonces, nada, le doy la palabra a mi compañero y al doctor. Hola, buenas tardes. Yo soy David Sandoval, también soy de 10º semestre y pues yo creo que ya podemos ir comenzando también presentando un poco al profe y pues también que pronto el profe se nos presente un poquito, pues nosotros sabemos que él es médico internista, pero quizás también nos gustaría saber un poco más. Por ejemplo, profe, ¿usted cuántos años tiene? ¿En dónde trabaja en este momento? Bueno, si la pregunta no ofende. Bueno, ¿cómo están muchachos? Bueno, mi nombre es Sebastián Peláez García, yo tengo 31 años. Trabajo en este momento en tiempo completo con el Hospital Universitario San Vicente Fundación. Muchos de pronto me han visto por ahí, me conocen pues por ahí. Y también soy profesor de cátedra de la Universidad de Antioquia. Pues trabajo también en otras partes, trabajo pues en mi consultorio particular y hago algunos turnos en un hospital de segundo nivel en mi pueblo, en Yarumal. Entonces de pronto también he tenido la oportunidad de ver algunos de los rotantes, de los internos rotantes y allá por esos lados. Pero principalmente mi trabajo pues de lleno es con la universidad, con la parte del hospital universitario, con la Universidad de Antioquia. Profe, por ejemplo, como primero nos gustaría saber, ¿usted desde hace cuánto tiempo es internista? Yo soy internista hace 2 años. Hace 2 años, ok. Justamente 2 años. Y una de las preguntas pues que nosotros como que recibimos y también pues que por ejemplo yo me he preguntado mucho es ¿qué lo lleva a uno a querer ser médico internista? Porque por ejemplo nosotros en este momento tenemos como cierta ilusión, pero nos gustaría saber por ejemplo su caso en particular, qué fue como lo que lo llevó a tomar la decisión o qué le gustaba, qué es lo que más le apasiona de la medicina interna. Pues mira, realmente fue curioso porque yo sé que es un poquito de pronto cliché, un poquito cursi como decir las cosas así, pero yo creo que la vida lo pone a uno donde debe estar, ¿cierto? Entonces, uno sí, la carrera universitaria, la parte del pregrado, lo va forjando a uno hacia donde algo le va gustando, ¿cierto? Entonces yo desde siempre tuve muy claro, desde pues muy temprano en mi formación de pregrado, que no me gustaba la clínica y no me gustaba la parte quirúrgica. No porque no me gustaran los temas que se abordaran en las partes quirúrgicas, me parece muy chévere, pero me gustaba mucho el análisis clínico que se hacía en las quirúrgicas. Y yo definitivamente pues nunca tuve madera como para poder ser de esa parte. Acá hay una infidencia y de hecho es que medicina interna no era mi primera opción. Mi primera opción realmente fue neurología clínica y de hecho yo me presenté en 2 ocasiones a neurología clínica. Pero cuando yo digo que la vida se encarga de ponerlo a uno donde uno está, es porque justamente cuando yo empecé a trabajar como médico general, empecé a trabajar en una EPS que atendía riesgo cardiovascular y dentro de ese riesgo cardiovascular atendía también a población jubilada de ferrocarriles nacionales. Muchos de ustedes probablemente, todos están muy jóvenes y no les tocó ferrocarriles nacionales, a mí tampoco, entonces entenderán que los pensionados de ferrocarriles nacionales, el más joven tenía 70 años,
Entonces era una población muy anciana y me daba cuenta que muchas de esas personas tenían enfermedades neurodegenerativas. Y cuando yo atendía a estas personas no me sentía bien. O sea, no me gustaban las patologías, no me gustaban las personas, no me gustaban las patologías y las enfermedades neurodegenerativas. Era un amplio porcentaje de la neurología. Entonces yo ahí fue que me cuestioné y dije como, realmente sí me gusta la neurología, realmente sí quiero hacer esto toda la vida. Y ahí fue como tomé la decisión de decir, bueno, ¿cuál realmente es mi opción? No, a mí me gusta mucho la clínica, me gustan mucho los pacientes, voy a presentarme. Y la primera vez que me presenté interna pasé. Entonces, por eso digo que la vida pues, lo pone a uno. Sí, profe, por ejemplo, usted habla pues de que pasó la primera vez de presentarse, pero por ejemplo, ¿usted qué lo llevó a presentarse a la UdeA? ¿Porque dijo como que yo quiero ser internista de la UdeA o tenía otra opción, por ejemplo? Bueno, sí, obviamente uno siempre tiene que tener como un abanico. Como centro grande, siempre me atrajo mucho como para poder vivir, para poder radicarme acá. Entonces eso. Sin embargo, sí, obviamente tuve otras opciones, pero digamos lo que fue afortunadamente, entre comillas, pues nunca exploré esas otras opciones porque, como les dije, pues a la primera vez que me presenté pasé acá. Entonces, inmediatamente me instalé. Ah, qué bueno saber eso, profe. Profe, quizás antes de comenzar pues ya la charla, como hablando de medicina interna como tal, y pues como tal de lo que le vamos a preguntar pues del trabajo, de la residencia, de todas estas cuestiones, nos gustaría conocerlo ya un poquito más personalmente a usted. Entonces, quizás saber como cuáles son sus pasiones, qué le gusta a usted hacer en sus tiempos libres, cómo maneja usted el tiempo. Bueno, yo creo que eso es algo muy importante y yo creo que es algo que yo siempre les digo, por ejemplo, a los estudiantes que están conmigo y que eso permea en absolutamente todas las áreas, tanto de estudio de pregrado, posgrado o cuando uno ya va a estar trabajando, porque es muy importante equilibrar lo que uno hace, es decir, el estudio, el trabajo, pero también lo que a uno le apasiona, ¿cierto? A ver, obviamente yo siento que cada uno de nosotros somos como una especie de galaxia, que tenemos varios planetas y esos planetas siempre deben estar allí y deben estar orbitando. Pero en un momento determinado cada uno de esos planetas va cobrando de pronto una prioridad en algún momento de la vida, ¿cierto? Evidentemente cuando uno está estudiando el estudio, pues tiende a ser la prioridad. Cuando uno está en un posgrado, probablemente la residencia va a ser la prioridad. Pero nunca desatender las otras cosas que uno tiene. A mí personalmente me gusta mucho ejercitarme. Yo practico CrossFit, eh, generalmente voy de 5 a 6 veces a la semana. Me gusta bastante esa parte, a mí me gusta mucho viajar, generalmente viajo bastante, yo no soy de acá de Medellín, entonces yo soy de Cartago Valle, entonces tengo como como un ritual de que cada tanto voy a mi casa, pues donde están mis papás, voy al valle, etc. Me gusta mucho pues conocer diferentes culturas, me gusta mucho la historia, entonces leo de historia, escucho podcast de historia, y me gustan mucho los libros, leer me gusta bastante y he estado tratando como de volver a ese hábito de poder leerme por lo menos un libro mensual, que es lo que he estado tratando de hacer otra vez este año. Momento. En este momento me estoy leyendo Que viva la música, de Andrés Caicedo. No sé si lo conocen, pues a mí me gusta mucho, a ver, siempre he tratado como de enlazar mucho, como la historia que a mí me apasiona es saber el porqué de las cosas, pero en un momento específico. Entonces me parece muy curioso. Por ejemplo, yo soy del Valle y siempre, y ustedes también, que de pronto muchos son de Medellín. Bueno, obviamente los 80, los 90, 70, 80, 90 fueron momentos muy importantes para Colombia, pues especialmente por toda la parte del narcotráfico, por todo lo de los carteles. Y hubo ciudades más golpeadas que otras, entre ellos Medellín, entre ellas Cali, los carteles del Valle, toda esta parte. Pero entonces es muy chévere ver cómo por ejemplo, la música puede ser como un referente de identidad y hacer una revolución en un momento determinado y hacer que, por ejemplo,
la gente se identifique con. Y el movimiento, por ejemplo, contracultura que pasó en Colombia fue a través de la salsa. Entonces, el por qué la salsa y por qué eso es tan importante para nuestra cultura y que ya se ha dejado un poquito aparte, pero por qué, por ejemplo, en los 80s y los 90s y por qué Cali y Barranquilla fueron la meca de eso. Entonces, es chévere, es un libro que estoy leyendo y me ha gustado. Sí, profe, por ejemplo, pues varias personas me han preguntado, o sea, me han recomendado ese libro. Pedro está levantando la mano, de pronto tienes alguna pregunta que hacerle al doctor. O bueno, yo creo que de pronto se le prendió por error. Pero pues, así mismo, ya ¿Me pues... escuchan? Ahora sí. Hola, ahora sí. Hola, ¿Qué más, Doc? Bien, ok. Bien, gracias. Doc, mi nombre es Pedro. Pues yo quería hacerle una preguntita acerca de la preparación como para hacer... Primero, pues, ya nos contó que tomó la decisión de ser internista. Pero ¿cómo fue ese? Porque una cosa es tomar la decisión, ¿cierto? Y presentarse. Yo, pues, hace poco me gradué y precisamente vengo como con esa idea ya como establecida. Me gustaría conocer cómo fue su preparación. Perfecto. Bueno, entonces yo creo que primero cada persona tiene su diferente forma de prepararse y diferente forma como estudiar que le sirva, ¿cierto? Yo lo que hice personalmente fue que yo vi todos los videos y todos los cursos del semillero de posgrado, ¿sí? Yo básicamente en ese fue el que me basé. Yo lo hacía, pues como les contaba, yo trabajaba en la parte de consulta externa, de riesgo cardiovascular, entonces afortunadamente tenía en algunas tardes tenía mucha libertad. Entonces lo que hacía era ver los videos, iba tomando apuntes, a mí me sirve mucho tomar apuntes, y con eso iba recordando. Ya cuando llegó el momento pues del examen, aproximadamente unos 20 días antes, empecé a estudiar todos mis apuntes. Eso no solamente me sirvió para prepararme, sino que también me servía pues para mi práctica clínica, ¿cierto? Adicionalmente, pues por ejemplo en ese momento yo no asistía a los diferentes cursos y todo porque estaba en otra ciudad, pero sí veía mucho las memorias, veía como toda esta parte. De pronto, un consejo que yo puedo dar es, ustedes van a escuchar muchas personas que de pronto no, yo renuncié a mi trabajo para poder estudiar, yo tal cosa. Pues eso yo no creo que sea necesario, sino que yo lo que pienso es que cada persona tiene como sus condiciones. Si vos tenés, por ejemplo, la forma de que te puedas preparar y que te puedas dedicar de lleno a eso, perfecto. Lo que sí se puede hacer es que cojas un método de estudio que te sirva. Yo recomiendo personalmente el semillero de posgrado, los cursos, por ejemplo, tipo Carpe Diem, pues no es una pauta publicitaria y no tengo absolutamente nada que ver con ellos, pero tipo eso que yo sé que probablemente sean algo bueno también para poderlo hacer, o los cursos de futuros residentes y todo eso. Y especialmente porque muchas de las personas y de los profes que hacen esos cursos y que están allí son también los que pasan preguntas. Entonces, digamos lo que no es que les vayan a decir las preguntas, sino que probablemente los temas que se abordan allí son los que les van a servir también como para poder desarrollar las preguntas. Y pues yo lo digo ya con respecto a la parte del examen de la Universidad de Antioquia, es que tiene una ventaja y es que el examen de la Universidad de Antioquia son muy clínicos. O sea, no se basan tanto en la parte básica, que a veces es la más difícil de uno memorizar, de uno poder llevar allí, porque hay otros exámenes que sí lo son, ¿cierto? Entonces, este tiene la ventaja que es muy clínico. Entonces, hay un razonamiento clínico que uno puede tener allí y que por más de que uno se sepa la pregunta necesariamente, uno puede decir, bueno, yo creo que estas respuestas no son. Está entre esta, y probablemente es más por este lado, por esto. Entonces, es más como por ese lado. Y eso te ayuda mucho. Yo creo que los cursos que hace la Universidad de Extensión y que hacen todos los afines y los diferentes programas te ayudan mucho, la verdad. Voy a hacer como una pequeña pausa. Tenemos otra internista conectada en la reunión, la doctora Lina Tobar, que preciso comentó ahí en el chat Sí, ahí está. algo que es demasiado importante, ¿no es cierto? Lina, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué más? Encantada de estar acá. Me activo cámara, a ver si me da. Sí, ahora sí. ¡Hey, Sebas!
Y bueno, profe, no sé si pronto nos quiera ampliar un poquito la idea que viste en el chat, que me parece bastante Bueno, importante. vean, yo también como Sebas soy foránea, ¿no? Yo me formé en Bogotá, pregrado y posgrado me formé en Bogotá. Y bueno, yo a la hora de presentar los exámenes, yo creo que hay como dos cosas. Uno, tener un pregrado muy fuerte, o sea, si usted es muy sólido en su pregrado, créame que le va a ser mucho más fácil tanto los exámenes de residencia como ya la entrada a la residencia. Dos, los cursos que estaba diciendo Sebas, yo creo que más que darles el conocimiento, les va a dar es un entrenamiento a la hora de cómo responder preguntas, ¿cierto? Cómo ser más ágil, cómo no enredarse. Cuando la universidad nos ha pedido hacer preguntas, pues como profes, siempre perfilamos preguntas que sean en torno a temáticas de decisión, ¿cierto? O sea, porque nosotros ya sabemos que vienen con un conocimiento y lo que hacemos es empezar a jugar con ese conocimiento para que tomen la decisión más apropiada en diferentes escenarios. Y ahí empezamos a jugar, ¿cierto? Medicina ambulatoria, medicina hospitalaria, medicina de urgencias, pero no, digamos, específicamente en las preguntas que se hacen en medicina interna, montamos son casos y temas de decisión diagnóstica o de decisión de tratamiento. Y buscamos guías grandes. Bueno, o sea, no vamos a preguntar el artículo que salió ayer, qué le pareció al autor fulano de tal, no. Buscamos, siempre que nos piden las preguntas, nos piden respaldarlas en una guía grande, ojalá nacional, ojalá bien validada en el medio. Profes, pues muchas gracias a los dos por responder esta pregunta. A mí me parece pues que es una pregunta pues que es muy importante ahorita porque uno de por sí tiene como un poco de miedo en este momento. Pues aunque, por ejemplo, Daniel y yo apenas estamos en décimo, a mí pues desde ya me da como un poco de susto el hecho como de presentarme a una residencia y eso. Quizás una de las preguntas que más nos hicieron a nosotros en el semillero y que va como muy de la mano de esto, y pues me gustaría quizás que los dos no las respondan es, bueno, ya nos dijeron como quizás los recursos y eso, pero quizás ustedes aplican un método de estudio como en especial o ustedes dicen, por ejemplo, responder preguntas. A mí me gusta mucho responder preguntas y siento que así se debería estudiar o quizás como leer y releer o hacer flashcards, no sé, quizás como qué método de estudio utilizan ustedes, quizás durante la residencia, qué método de estudio fue el que más les sirvió, qué nos podrían recomendar como en ese aspecto. Yo voy. Vea, eso es muy individual. Bueno, hay gente que le va mejor escribiendo, haciéndose un resumen. Hay gente que las coge en el aire, entonces no necesita nada, ¿cierto? Entonces eso es muy individual y es como una exploración que uno va haciendo, ¿cierto? Yo personalmente, y sobre todo en el pregrado, dediqué mucho tiempo a demorarme en construir conocimiento, en construir una muy buena base, ¿listo? Entonces, empezaba a leer, no sé, falla cardíaca, entonces me iba desde la fisiopatología, fisiología, tan, y en base a ese edificio yo iba incorporando fármaco, iba metiendo y ya, entonces ya me quedó esa base y yo todavía juego con esa base para meter nuevo conocimiento. Entonces, yo creo que mi recomendación es, vea, al principio vaya lento, bueno, coja desde cero, ¿cierto? Y vaya incorporando poquito a poco cositas, bueno. Váyase a los libros, bueno, los libros clásicos, ¿cierto? Nosotros somos muy que el review, que la revista, pero yo creo que al principio uno sí debe irse muy pegado como al libro, como a lo clásico, ¿cierto? Y guiarse pues del profe que lleva un poquito más adelante, ¿cierto? Del residente que lleva un poquito más adelante el camino. Y ya, bueno, yo sí soy muy de resumen, o sea, si me quieren ver aprendiendo algo, yo sí soy de escribir, resumen, porque mi memoria es muy visual, entonces yo me acuerdo de lo que yo escribí o de lo que yo subrayé en tal página. Y así lo hacía también en los exámenes, o sea, yo me acordaba, no, eso estaba en la página tal, de tal parte, y ya. Pero eso es muy individual, es muy individual. Claro. Yo creo que sí, para de pronto acotar un poquito también a lo que dice Lina, definitivamente eso es individual. Yo también soy muy así, soy muy de memoria fotográfica. Todavía yo recuerdo en los resúmenes que yo hacía en pregrado,
en qué página estaba esto, que hablaba de esto, porque yo me lo aprendía muy así. Entonces yo personalmente, por ejemplo, nunca, yo recuerdo que mis profesores pasaban diapositivas y ellos los pasaban después. Yo ponía muchísimo cuidado en clase y hacía mis propios resúmenes porque yo sabía que ir después a eso no era capaz. Entonces era como algo muy mío. Y algo que sí me di cuenta pues en la residencia, pero también es muy propio, es que yo no sirvo para trasnochar, pues para trasnochar estudiando. Entonces yo sí tenía un ritual y era que yo me acostaba muy temprano, pero eso sí madrugaba mucho. Entonces madrugaba y me rendía muchísimo más durante esas horas de la mañana. Por ejemplo, si tenía que hacer algo y me faltaba mucho, me levantaba a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 2:30 de la mañana, que afortunadamente no fueron muchísimas veces porque también tuve una ventaja y es que aprovechaba el tiempo libre que tenía en la tarde. Entonces eso me parece que es importante. Yo pienso que aprovechar los espacios que uno tiene, especialmente en momentos en donde probablemente el tiempo no sea lo más apremiante, es importante. Y lo otro es lo que dice Lina, y yo creo que también va muy de la mano de otras de las preguntas que nos hicieron en el Instagram, de que, bueno, de la medicina interna y todo. Una de las cosas más bonitas de la medicina interna me parece siempre preguntarse el porqué de las cosas. O sea, no tragar entero, sí, falla cardíaca es igual a esto, venga, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? O sea, tener esa curiosidad lo anima a uno a aprender. Y siempre, y eso es una de las cosas más bonitas también de la medicina interna, porque es preguntarse el por qué. Uno, si este paciente llegó con esto, venga, pero ¿y por qué a este paciente le dio esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Porque es muy fácil, si este paciente se fracturó porque se cayó caminando, venga, ¿y por qué se fracturó una persona de 50 años caminando? O sea, ¿qué pasó? Sí, claro, muy fácil uno llegar a operar, fácil. Y eso es muy práctico porque para eso están también otras especialidades y todo. Pero lo bonito de la medicina interna es preguntarse siempre el por qué, el por qué, el por qué. Y esa curiosidad académica le sirve a uno tanto para prepararse como para también afrontar a los pacientes. Y creo que es una de las cosas más bonitas que tenemos en nuestra rama. Dani, no sé si de pronto ibas a decir algo ahorita que levantaste la mano o si quieres sigo yo preguntando. No, Bueno. ya los profes lo respondieron, pero también algo que preguntaban mucho sobre la residencia en Instagram y pues por privado que nos entraron preguntas, era la parte como de investigación, o sea que, digamos desde su perspectiva, pues qué importancia tiene de pronto realizar investigación antes de querer ingresar de pronto a la residencia en medicina interna, más porque digamos, bueno, de pronto hablo por mí, por David, que ya estamos quizás en 10º semestre y hasta ahora, digamos, nos hemos encaminado un poco en este mundo de la investigación, ya poquito, pero pues como que quizás nadie se nos sentó a decirnos que era importante o hay universidades que como requisito a veces piden el tener experiencia en investigación, entonces como por ahí va encaminado. ¿Hablo? Y Sí, hágale. profe. Dale, profe. Yo creo que sí es importante, yo creo que hace parte de la formación académica que uno tiene como médico, ¿cierto? Y obviamente nosotros en este momento hacemos medicina basada en la evidencia, ¿cierto? Y eso a uno le gusta o no, es lo que es lo que ha demostrado que sirve. Sí creo que es importante desarrollar ese gusto por la investigación desde los semestres más pequeños. Sin embargo, tampoco lo creo que sea una camisa de fuerza que si no hiciste esto ya no puedes presentarte, ya no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque es que también depende lo que ustedes dijeron, o sea, depende de la universidad a la que te estés presentando, depende de muchas cosas. Si ustedes tienen la oportunidad de investigar, no la desaprovechen, investiguen, ¿sí? Y de verdad que uno, por ejemplo, a veces se salta, en nuestros centros de práctica encontramos cosas muy chéveres para poder reportar. Lina y yo, de hecho, ayer nos publicaron un caso clínico que hicimos, justamente que nosotros vemos, por ejemplo, en hospitales de alta complejidad, y uno trata como de hacer eso, pero al mismo tiempo uno se puede pegar también de otras partes. Por ejemplo, los residentes siempre tienen que hacer investigación, etc. Sin embargo, yo sí creo que no se tienen que estresar tanto por eso. O sea, aprovechen todas las oportunidades que les dan los semilleros, toda la parte que les dan como esa parte de investigación, porque es importante también. Y probablemente una vez ustedes se gradúen no van a acceder tan fácil a las investigaciones como cuando están en pregrado, pero tampoco pues se sientan mal porque de pronto llevan unos semestres y no han hecho otras cosas. Van a tener oportunidades en su posgrado también para hacerlo, van a tener oportunidades en su vida profesional para hacerlo. Y la verdad es que todo hay que decirlo, hay gente que no le gusta investigar, está bien, pero si ustedes se van a meter a un programa de posgrado, pues les va a tocar sí o sí.
en algún momento. Así sea lo mínimo que va a hacer su trabajo de investigación, les va a tocar. Entonces, mi invitación es, si tienen la oportunidad, háganlo, pero tampoco se martiricen porque no lo han hecho, porque ya van a estar a puertas de y no lo han hecho. Muchas gracias, profe. ¿Qué opina la doctora Lina con respecto, pues, Vea, yo creo que es la cosa como en la que ustedes deben tener más gusto hacia, bueno, porque tal vez es el trabajo más arduo y más cansón, o sea, ponerse uno a revisar historias, bases de datos, no es nada chévere, no es nada chévere. Yo lo hice en pregrado porque yo en ese momento iba a ser neuróloga y estaba convencida que iba a ser neuróloga pediatra y era mi vocación en la vida. Entonces me fui de cabeza a eso. Y era un gusto, de verdad. Entonces yo era la pequeña pues que andaba con los residentes y iba. Pero es una cosa muy cansona si no es vocacional. Bueno, más que perfilarse para residencia y decir, es que, no sé, en X programa 10% me lo dan en puntos de investigación. Creo que lo bacano es que ustedes puedan coger un gusto y un método también, porque a la hora de investigar también hay un método y hay un lenguaje y hay una estructura diferente, ¿no? De investigación clínica, pues es muy diferente a la de áreas básicas, pero pues es escogerle el gustico a la cosa, bueno. Y ya depende, es que, bueno, yo soy de las que pienso que uno en la vida no sabe dónde va a parar, ¿no? Entonces, si uno, entre más herramientas tenga en la vida, le va mejor para defenderse, ¿no? Ante cualquier eventualidad que le ponga la vida, ¿no? Y si tienen la oportunidad, háganlo, por lo menos para decir, uy, no, es que lo mío no es la P, el chi cuadrado, eso no es lo mío, ¿sí? Pero por lo menos entrar y mirar, bueno, y compartir cómo es un método de investigación. La otra es que escribir es retador, es difícil, bueno, entonces uno lee un artículo y lo relee y se lo reenvía al editor y vuelve otra vez y va y viene. Y es otro lenguaje también por aprender, ¿no? Entonces es el lenguaje en el cual yo ya me volví muy teso en un tema porque lo voy a reportar o porque voy a hacer una revisión de tema, ¿no? Pero a la hora de escribir yo ya necesito un léxico, una gramática, un convencimiento, ¿cierto? Capacidad de graficar, entonces son otras habilidades, ¿no? Una es la cosa de investigación clínica que está mencionando Sebas, como bueno, vamos a hacer una serie de casos, un estudio antes y después, algo de epidemia, y otra cosa es cuando ustedes ya están haciendo cosas narrativas para las revistas, ¿bueno? Que son dos ejercicios diferentes, pero también es muy bacano. Ok, profe, muchas gracias. Profe, ahorita vamos a pasar a hablarles un poco, pues a preguntarles un poco más de que nos hablen como de la residencia, sobre cómo fue eso, pero pues a mí antes se me ocurrió una pregunta y es como, pues que por ejemplo ustedes dos estaban hablando como de ciertas habilidades y esa es como una pregunta pues que por ejemplo yo tengo, como qué habilidades piensan que uno debería tener si quiere como perseguir una carrera en la medicina interna, por ejemplo lo que tú hablabas de la escritura, de la investigación. No sé si de pronto tienen algo más que ustedes piensen que digan, esto va a servir mucho si usted quiere ser internista. Yo sí creo que hay muchas cosas. A ver, la medicina interna, por regla, es la medicina clínica, ¿cierto? Entonces, para poder ser buen internista, tú tienes que ser buen clínico. Y para poder ser buen clínico, lo que yo les decía era, tienes que ser crítico, ¿cierto? Entonces, crítico, ¿qué significa? Tú tienes que, primero, nunca comer entero, ¿sí? Segundo, entender que probablemente la patología que tiene tu paciente va enmascarando otras cosas, ¿cierto? Entonces, ser muy de ojo clínico, pero ese ojo clínico no es que se aprenda leyendo solamente, eso es como una mezcla de todo, es decir, tú tienes que tener un conocimiento, pero tienes que también tener una aplicación y tienes que tener una experiencia acercándote a tus pacientes, ¿sí? Pero tienes que estar muy abierto también a entender que esto es dinámico y que constantemente tienes que estarte actualizando, constantemente van a haber varias cosas y todo. Entonces tienes que estar muy abierto a eso. Sin embargo, a mí sí me parece, como les decía, muy bonito que la medicina interna, y yo creo que lo que hace un buen internista es el como hacer clic y entender que esto no cuadra con aquello. Bueno, ¿esto qué es? Esto es por este lado. Ya después se vuelve de pronto algo más mecánico,
¿cierto? Porque cada quien tiene, digámoslo, su forma diferente de pensar, cada quien tiene su forma diferente de analizar, de hacer historias clínicas, de llegar probablemente a un diagnóstico, y eso está bien porque eso se va forjando no solamente en la residencia, sino desde pregrado y ya después también en su experiencia clínica. Pero sí me parece que es muy importante ser crítico, y lo que hace el internista es ser muy buen clínico, y ser muy buen clínico es no comer entero pues siempre, sino decir, venga, esto es X es igual a Y, no, X más Y es igual a tal, y así sucesivamente. Profe Lina, ¿tú qué piensas? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con Sebas, y es que, bueno, de pronto si nos perfilaran, probablemente somos los más ñoños de la vida, ¿no? Entonces no paramos de estudiar, ¿cierto? Entonces todo el tiempo estamos ahí, dele, ¿cierto? Entonces no damos como por sentado que listo, listo, ya aprendí, ya, chao, se me iluminó el cerebro, ¿cierto? Pero que seguimos y seguimos dándole, y bueno, por eso es, digamos, como tan importante que ustedes ya vayan conociéndose en sus métodos de estudio, ¿cierto? Cómo se les queda más, cómo es más agradable estudiar, ¿cierto? Yo ya llevo 10 años de egresada, ¿no? Y ya uno va tomando distancia, y ya va mirando hacia atrás y dice, bueno, es que a punta de motivación uno sí llega, ¿cierto? Y a punta de gusto sí llega. Digamos, los residentes digamos, hemos visto o los que a mí me han parecido como más completos, son aquellos que ya llegan con una experiencia previa, 2, 3 añitos que han trabajado como médicos generales, eso les da mucha cancha en la residencia, entonces no se dejan apabullar tan fácil, ¿no? Yo creo que en la residencia es un camino difícil porque uno se encuentra con las tesis y las antitesis, o sea, lo que uno dice, wow, qué chévere, bacano, yo quiero ser como este, ¿cierto? Pero también se va a encontrar con gente que puede ser bastante indeseable, ¿no? Entonces, si uno no tiene, digamos, su bagaje como profesional, ¿cierto? Para decir, vea, a esto yo no me meto, hasta aquí llego, ¿cierto? Es una consolidación ética bien fuerte, ¿cierto? Mi residencia fue en Bogotá y yo sí tuve que tomar pues muchas distancias de ciertos modelos que yo veía, ¿no? Entonces yo creo que tener un poquito de cancha como profesional les va a ayudar mucho en residencia, les va a dar agilidad a la hora de ver los pacientes, ¿no? Entonces no es el R1 que se le va a demorar a uno 4 horas viendo un paciente, ¿cierto? O 6 horas, toda la mañana viendo un paciente, ¿cierto? Sino que le va a coger más cancha y las va a coger más en el aire, ¿cierto? Y uno no necesita estar supervisando tanto. Y de pronto para acotar algo también ahí, justamente en relación con lo que dice Lina, yo creo que una de las características que tiene y ya después uno desarrolla en el tiempo es la priorización de problemas. Sí, el paciente puede tener muchas cosas, ¿sí? Y ustedes han visto, los pacientes de medicina interna puede tener todo Harrison juntos, pero realmente saber, bueno, priorizar y conectar los problemas es algo que se va, perfilando, probablemente también como con la experiencia, y probablemente, pues, a ver, con la residencia, el posgrado, que eso es la idea de llegar a ser pues un internista. A ver, cuando uno se gradúa, Lina tiene muchísimas más experiencia que yo, pues obviamente uno no se las sabe todas, ¿cierto? No es como que, hey, ya tuve el cartón, ahora sí ya sé absolutamente todo. No, esto es un proceso, y cada paciente es un universo. Entonces tampoco es, también como un consejo que les doy es, bueno, no se dejen abrumar con todo lo que de pronto ustedes creen que no saben, porque lo más importante es tener como esa autoconciencia de saber, no, no sé, pero no significa que me va a quedar ahí. Voy a seguir estudiando, voy a mirar, esto es un reto, puedo tener, y siempre uno puede buscar ayuda, pues. Afortunadamente, por ejemplo, nosotros dos estamos en un hospital en donde afortunadamente tenemos muchas ayudas que podemos también llenarnos ahí, pero a veces inclusive así uno no las tenga, pues el paciente es una enseñanza constante, pero siempre estar como abierto a esa parte. Ok, profe, muchas gracias pues por esta parte, y quizás complementando un poquito, pues para que nos complementen un poquito de lo que decía la profe Lina sobre su residencia, a nosotros también nos gustaría saber cómo fue su residencia, cómo sienten que fue ustedes, por ejemplo, lo que contaba la profe desde el R1, cómo fue su evolución, qué habilidades sienten que va ganando uno también como con la residencia, quizás. Sí, como qué cosas hacían ustedes al principio que ya después decían, pero como que quizás eso no estaba tan bien.
Bueno, la residencia, yo creo que podemos hablar de dos cosas, porque la residencia yo sí la hice con la Universidad de Antioquia y Lina la hizo en Bogotá. Entonces vamos a hablar como de experiencias diferentes. Con la Universidad de Antioquia, pues a ver, nosotros teníamos muchas ventajas, que era, pues primero somos un grupo grande, éramos 12 residentes, entonces entre nosotros teníamos como mucho apoyo, ¿cierto? Y así como dice Lina también, entonces era muy diverso, es decir, había gente que probablemente se perfilaba sabiendo mucho de muchos temas desde el principio, por su experiencia, porque les gustaba, etc. Y estábamos de pronto otros que de pronto sí teníamos algunos conocimientos, pero definitivamente nos faltaba muchas otras cosas que probablemente se carecían. Hay una gran ventaja con la residencia en la Universidad de Antioquia, y yo creo que muchas de las residencias, pues hablo por las residencias que conozco, y es que la exigencia académica hace que de una u otra forma tú tengas que responder, ¿sí? Y de una u otra forma, esta persona que de pronto entró contigo, que era súper genio en cardiología, ¿sí? Y que tú que probablemente no lo harás tanto, al final probablemente los dos tengan un conocimiento muy similar, porque rotaron en las mismas partes, porque tuvieron que hacer las mismas cosas y todo. Ahora, que cada uno se perfile por una parte, claro que sí, eso lo va llevando también la parte del posgrado, ¿cierto? Pero, entonces, uno de los consejos que nosotros siempre nos dan era, bueno, hay tiempo para todo. El primer año de nosotros es muy de enfoques, es decir, enfocar todos los problemas que puede tener el paciente en diferentes patologías. Entonces, enfoque de anemias, enfoque de esplenomegalia, enfoque de fiebre, enfoque de tal cosa, para yo poder enfocar el paciente y decir varios diferenciales. El segundo año nosotros ya se nos abre más con la parte de las subespecialidades. Entonces, cada una de las subespecialidades vas aprendiendo obviamente cosas muy específicas de cada una de esas áreas, pero al mismo tiempo vas aprendiendo a cómo esos subespecialistas piensan, cómo esto se va, digámoslo, hilando con lo que tú ya vas sabiendo de los enfoques y vas haciendo mucho más conocimiento que se vuelve a veces abrumador, pero que al mismo tiempo vas cogiendo y cogiendo y cogiendo. Y en el tercer año ya es también pues sus especialidades, pero vas a aplicar todo a las diferentes áreas que nosotros tenemos, entonces unidades de cuidados intensivos, urgencias, todo lo que tiene que ver pues como con esa parte para poder ya ir como decantando todo ese conocimiento que adquiriste durante esos 2 años para poder perfilarlo y decir, ok, ya voy teniendo este tipo de análisis, teniendo este tipo de cosas. Obviamente 3 años se queda corto para uno todo lo que quisiera aprender, pero así más o menos es como lo que pasa en la residencia de la Universidad de Antioquia. Entonces, el primer año me pareció que fue el más difícil, la verdad, pero es porque es mientras uno se adapta, es lo que decía ahorita Lina también, era uno ir conociendo cuál es su método de estudio, ir conociendo cuáles son sus habilidades, cuáles son sus capacidades, al mismo tiempo como tratando de llevar eso para poder que uno pudiera tener una adecuado rendimiento, para poder entonces uno tener una buena captación del conocimiento porque puede abrumarse y obviamente nivelar también toda esta parte que de pronto era la personal y profesional, que a veces es un poquito complicada, ¿cierto? Especialmente para personas pues como yo, que probablemente tuvimos un proceso de que ya no estábamos estudiando, estuvimos un rato siendo independientes y después otra vez uno volverse a estudiar. Es un choque de realidad importante, pero pues digamos lo que es esa cuestión de adaptación. Entonces, esa fue básicamente la residencia en la Universidad de Antioquia, que es parecida realmente a las residencias que también hay en otras universidades de Medellín, ¿sí? La UPB también tiene un sistema parecido. De hecho, nosotros dentro de la residencia rotamos con muchas personas de la UPB, del CES, ahora pues de la UCC, y así sucesivamente, y todos tienen como un modelo similar. No sé, Ina, ¿qué nos quiera compartir con respecto a Bogotá? ¿Cómo se llama? Bueno, no, yo les cuento ahí como la cosa en Bogotá. La cosa en Bogotá es un poco más difícil, ¿no? Es una cosa mucho más autónoma. Bueno, a mí nunca se me olvida mi primer día de residencia, pues porque yo entraba a rotar en pisos y el profe, pues nada, el que era R1 6 meses, bueno, me entregó ahí un celular, me dijo, la van a llamar de todo el hospital y tiene 13 pacientes para ver de aquí a las 11. Y ya, y ahí arrancó la residencia. Y así fue, y fue supremamente autónoma. Y pues nada, uno daba su 100%, pero obviamente se quedaba corto por la propia ignorancia, ¿cierto? Entonces, bueno, yo sí retomo lo de Sebas, ¿no? Entonces, créanme que acá van a estar acompañados, bueno, sí, no, las actividades siempre van a estar acompañados o bien de sus R mayores o bien de algún profe que ande por ahí. Y eso es una gran ventaja, ¿no? Eso es una gran ventaja porque
Ante la duda pregunte, ante la duda pregunte. Bueno, pues en Bogotá, bueno, sí, o sea, todo esto de maltrato y eso es cierto, bueno, es una verdad a gritos, bueno. Pero yo creo que en términos de maltrato uno es como el que debe hacer un pare y decir, bueno, cuando yo me gradúe yo no voy a reproducir ese tipo de cosas que me tocaron a mí, ¿no? Entonces, por más que lo vean, simplemente digan, no, yo no voy a ir por esa línea, ¿cierto? Y ya, no sé, ¿qué más? Profe, sí, yo creo que esa pues, reflexión sobre el maltrato también es algo muy importante y sobre todo pues ahorita que el tema está como con mucha más visibilidad. Quizás también me gustaría preguntarles cómo era la relación con los R mayores, cómo se sentían ustedes con ellos, qué tal son esas relaciones pues con gente que lleva un poquito más en la residencia. Pues realmente la Universidad de Antioquia tiene una gran ventaja y es que no es jerárquica, ¿cierto? O sea, no es eso de que tú no le puedas hablar a la R mayor, no le puedas hablar a la R2, porque en algunas universidades sí es así de que el R1 no le puede hablar al R3, sino que tiene que ser el R2 que le hable y él al profesor y sucesivamente, o que te ponen turnos castigo, que te ponen cosas así. No, nosotros afortunadamente en la Universidad de Antioquia se maneja mucho esta parte como de la igualdad, ¿cierto? Obviamente los R mayores tienen mayor conocimiento, no solamente académicos, sino también de cómo funcionan las cosas y todo. Y afortunadamente la gran mayoría de veces sirven como mucho apoyo. Entonces es muy importante hacer una red de apoyo importante, porque al final de cuentas yo siempre les digo, todos están metidos en lo mismo, ¿cierto? Entonces no hay por qué uno ser como ruin o malo con el otro, no, pues no hay necesidad. Eso se ve mucho en la universidad. Lo que pasa es que, a ver, obviamente también nosotros generalmente somos 12 residentes por año, entonces son 36 residentes para los 3 años, entonces es mucha gente, entonces habrá gente con la que tú te llevas bien, gente con la que te llevas mal, gente con la que te llevas mejor, y eso está bien porque son diferentes personalidades. Pero yo creo que siempre, siempre, y eso sí es muy importante, es primar el respeto hacia el otro, respeto hacia la opinión del otro, y si el otro necesita tu ayuda, pues que tú le puedas ofrecer esa ayuda. Entonces, eso sí se ve mucho en la universidad y eso sí agradezco muchísimo. Afortunadamente, pues nunca me tocó eso de los turnos castigo ni de nada más, pero pues es una experiencia ya muy propia, pues, que hablo. No, sí, y uno, o sea, las generaciones pues que uno ha visto como una tras otra, sí, sí se colaboran un montón. Bueno, obviamente hay diferencias de personalidad, es cierto, hay gente que está pasando por momentos diferentes de la vida, ¿cierto? Entonces el que llega a residencia con hijos, pues con el pelado que se acaba de graduar, ¿cierto? Son momentos vitales diferentes, ¿no? Pero yo creo que la clave es que uno pasa tanto tiempo de su residencia metido ahí en el hospital que es clave que usted se la lleve bien con sus compañeros, porque usted va a formar otra familia, ¿no? O sea, y son amigos, y gente que le va a quedar como amigos para toda la vida, ¿no? Entonces uno todavía puede llamar a gente y decirle, venga, ayúdeme, tan, ¿cierto? Entonces, piénsenlo como en o sea, la residencia más que la residencia es como un salto cuántico en la vida, ¿cierto? Y es una escuela acelerada en todos los sentidos de la vida, o sea, todo se le alborota, todo lo que esté débil se le cae y todo lo que esté fuerte se le va a reforzar, ¿bueno? Entonces procuren llegar con cierto equilibrio, ojalá, ¿cierto? Con relaciones de familia chéveres, con relaciones de amigos chéveres, ¿cierto? Porque los van a meter en una licuadora, ¿listo? Y lo que esté por caerse se va a caer. Exacto. Y una de pronto de los consejos que sí les puedo dar es, traten de acomodar las finanzas antes de la residencia, ¿sí? O sea, no necesariamente tienen que llegar con los ahorros de la vida o no, es que no, pero entiendan que la residencia pues es de tiempo completo. Ustedes no van a poder trabajar como quisieran trabajar y ustedes no van a poder de pronto ganar el dinero que de pronto ganaban como médicos generales o algo. Es como una inversión a futuro, ¿cierto? Y sí, hay ley de residentes y sí, en este momento pues les pagan varias cosas y todo, pero es importante que de pronto traten de llegar con algún tipo de solidez, por lo menos sin deudas, por lo menos sin unos débitos que tengan que hacer mes a mes para poderlo hacer, ¿cierto? En lo posible, obviamente, a ver, uno puede muchas veces hablar desde el privilegio, uno le puede decir a las personas, no, es que usted tiene que solucionar su situación económica antes de entrar a la residencia. No, pero sí eso aligera las cosas, sí, de pronto tener un poquito como solidificada esa parte ayuda mucho, ¿sí? Entonces, hay otra ventaja grande de la Universidad de Antioquia, que yo no sé pues, si ustedes la saben, que es de que la residencia no es costosa. O sea, de hecho es muy barata. A ti te cobran, no sé en cuánto esté, pero son como 2.500.000 por semestre, ¿sí? Y son
6 semestres. Entonces realmente es muy barato comparado con otras universidades en donde el semestre te vale 15 millones, 16 millones, ¿cierto? Entonces eso aliviana mucho la carga, pero es más un consejo, más que una camisa de fuerza, pero sí, porque lo viví en carne propia, entonces eso ayuda mucho. Bueno, creo que hicieron una pregunta en el chat. Doctores, ¿qué No, opinan del pensamiento de que después de los 5 años de terminar el pregrado las posibilidades de entrar a una residencia son muy bajas? No, yo realmente no creo. O sea, yo no soy partidario nunca de ponerle tiempo a las cosas. No decir como que no, de aquí a 3 años y yo no soy residente es porque perdí en la vida. No, o sea, lo que hemos hablado, eso va muy de la mano de que la vida lo pone a uno donde debe estar, ¿cierto? Si en esos 5 años probablemente tú ganaste experiencia. Entonces, yo estuve con compañeros que llevaban 10 años de médicos generales, ¿sí? Estuve como estuve con compañeros que nunca hicieron el rural, porque también pasaron de uno. Entonces, lo que dice Lina es de momentos, pero no creo que sea un condicionante, ¿sí? Probablemente cuando uno lleva más tiempo como médico general, sí es más complejo de pronto el hecho de ser autodidacta, es decir, de estudiar propiamente por su cuenta y todo eso, porque de pronto no está ya tan acostumbrado a un modelo en donde uno esté educativo, en donde lo estén como presionando, ¿cierto? Pero pues si cada persona es diferente y eso yo siento que no es un condicionante ni tampoco. Sí, yo creo que es un mito, pues, no, eso no es determinante. Lo que pasa es que la gente sí se va frustrando, ¿cierto? Entonces al segundo año, primer año intenta la que quiere, ¿cierto? Entonces intenta la Universidad de Antioquia y no pasa. Y al otro año recorre todo Colombia y no pasa. Y al tercero ya va haciendo papeles Palmir, ¿cierto? Y entonces ya se la va volviendo una bola de nieve y cada vez llega más cargado y más cargado. Pero no, o sea, si es para usted, es para usted. Bueno, va, bueno. La otra cosa es que yo creo que hay como puntos de equilibrio, ¿no? Entonces, el pelado que llegó muy recién egresado, le falta cancha técnica, ¿cierto? Entonces se lo pone a jugar un partido largo y puede que se le agote, ¿cierto? Y puede que se le agote emocionalmente, ¿no? Y en el otro extremo, el que ya lleva mucho tiempo, ¿cierto? Que ya tiene su camioneta y le toca venderla porque tiene que entrar a residencia. Entonces, ya él no tiene tanto método de estudio y le cuesta mucho más el sí, señor, ¿cierto? Sí, señor Sebastián, a las 6 de la mañana seminario ya le cuesta mucho más trabajo, ¿cierto? Entonces, buscar como un equilibrio es como lo mejor que se pudiera hacer. Y yo creo que también otra de las preguntas que hicieron, y de pronto aprovechando eso que estamos hablando, es, ve, yo sí les voy a decir una cosa muy personal. Yo no creo que todo el mundo tenga que ser especialista para ser exitoso en la vida, ¿cierto? El éxito depende de cada persona. Entonces esa frustración que muchos tenemos probablemente por esa presión social de que uno se gradúa y bueno, ¿y en qué se va a especializar? Y uno se gradúa de especialista y bueno, ¿y en qué se va a subespecializar? Y uno se gradúa de subespecialista y bueno, o sea, como que nunca es suficiente. Y yo sé que pues muchas de las personas lo hacen, pues a ver, por muchas cosas, es decir, porque les gusta principalmente porque les gusta la especialización o porque quieren tener unas mejores condiciones de vida, porque etc, y eso está muy bien. Pero yo sí no creo que el éxito de un médico se determine en Colombia, por ejemplo, por ser especialista. Entonces, yo tengo muchos amigos que dicen, a mí me encanta ser médico general, y eso está muy bien. O sea, eso no es realmente un condicionante de que uno le vaya bien o mal en la vida. O otros colegas que también he tenido y que súper clara la tenían desde el principio que querían ser especialistas. Y durante el proceso, paso a paso, y ahora son médicos de seguridad laboral, médicos administrativos, y son súper felices. Y dicen, no, yo qué hacía pensando en ser psiquiatra, qué hacía pensando en ser cirujano. Entonces, yo creo que hay que vivir las etapas y no frustrarse, ¿sí? Eso era una de las cosas que también preguntaban, de hacer la residencia en Colombia o en otra parte. No, pues, si a ti te gusta el modelo educativo de otra parte, está bien, ¿sí? Pero si tú quieres estudiar acá en Colombia, bueno, sabes que también tiene unas condiciones y que empieza a quemar cartuchos. Lastimosamente también, eso no debería ser así, pero también es cierto que uno, si bien se prepara pues como para sus conocimientos y todo, también se prepara para exámenes. El examen de la Universidad de Antioquia es diferente al examen del CES, es diferente al examen de la UPB. Entonces tienes que saber cómo es ese examen para poderlo hacer. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo presenté en algún momento el examen del CES, la primera pregunta decía, usted es un médico deportólogo.
científico. Usted quiere que su equipo rinda más, entonces quiere hacer un experimento para poder que los eritrocitos capten más hemoglobina. En ese orden de ideas, usted cambiaría A, guanina por bacilo en el cation no sé qué, B, tiamina, son cosas que uno tiene que aprender de que los exámenes en donde uno vaya a presentar, pues eso probablemente no le vaya a servir para la vida, pero le va a servir para el examen. ¿Sí? Entonces, si tú quieres presentarte ahí, tienes que prepararte, ¿sí? Porque también cada examen cuesta dinero, cada examen cuesta también inversión de trabajo y todo. Y es lo que tú quieras, entonces yo sí creo que va muy de la mano eso. No tienes que hacerlo y no tienes que hacer por presión social, pero si tú lo quieres hacer, prepárate para cada una de las cosas que vienen. Bueno, yo creo que son dos momentos diferentes, ¿no? Porque cuando uno está entrando al pregrado, uno es muy niño todavía, ¿no? Entonces lo escoge en base a unas cosas como muy fantásticas, ¿cierto? Como hasta irreales, ¿no? O sea, Eres el cardiólogo de sí, neonatos. sí, no, o sea, en el pregrado uno ve las cosas como con menos forma, ¿no? Entonces, a la hora de presentarte al pregrado, entonces tú tenías unas ideas un poquito más borrosas, pero en el posgrado, cuando lo planeen, planeenlo en términos de satisfacción vital, o sea, que yo, no sé, cuando ya lleve 20, 30 años en ese ejercicio, todavía me levante contenta, todavía quiera hacer lo que quiero hacer, ¿cierto? Todavía tenga ganas, ¿cierto? Todavía le meta punch a la cosa, ¿no? Entonces, más que en términos económicos, ¿no? Porque yo personalmente, creo que cuando uno piensa en términos de plata, la cosa puede cojear en algún momento, ¿cierto? Puede que le pierdas el gusto a la cosa, ¿no? Entonces, planéenlo en términos de gusto, y también uno puede entrenarse para presentar exámenes, ¿cierto? Entonces, lo que decía Seba, ¿cierto? Entonces, yo ya más o menos he perfilado más o menos como en esta escuela hacia dónde va, ¿cierto? La UDEA tiene cosas de escuela, tiene cosas en cirugía que son de escuela, cosas de gineco que son de escuela. Medicina interna no lo es tanto, ¿cierto? Pero usted se puede perfilar y eso demuestra que, digamos, una alta proporción de los que nosotros tenemos como residentes son pregrado de la UDA, ¿no? Y cuando uno le pregunta a los pelados no, es que hay cosas que, es que esa pregunta la hizo el doctor fulano de tal, porque es que él nos dijo en clase que era eso, ¿cierto? Entonces, si se van a presentar a la UDA, pues eso es un plus gigante, ¿cierto? Porque usted ya desde pregrado le dijeron eso, ¿cierto? Que de pronto Sebas no lo sabía porque él venía del eje, ¿cierto? Venía de Quindío, ¿cierto? Entonces, de las proporciones del posgrado, sí, o sea, sí predomina la UDA, o sea, sí hay un plus en el examen por el solo hecho del pregrado, bueno, y no por el examen necesariamente, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos las preguntas no decimos, lo que dijo el doctor Jaramillo en el curso de electro, no, no, no. Bueno, pero sí van a haber cositas que sí. Bueno, si alguno quiere irse a Bogotá alguna vez a explorar, sí es bueno que de pronto pidan rotaciones allá, sí es bueno que los conozcan de alguna manera, porque allá entra el juego de la entrevista, ¿no? Entonces sí es bueno que los tengan referenciados de ojo, por lo menos. Sí, está vino por acá, le fue bien, le fue mal, ¿cierto? Porque las rotaciones también hablan de ti y generan cierto eco, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad en pregrado, también dése un vuelco, ¿cierto? Porque una de las cosas que más enfrasca la UDEA es que se queda en la UDEA, ¿no? Entonces, dése la oportunidad, bueno, de ver otras formas, de ver otras maneras, bueno, de rotar. Si pueden rotar fuera del país, tienen la plata, excelente, bueno, eso les da un goodwill y también les da como más probabilidad de mirar las cosas desde arriba, ¿no? Con más capacidad de decisión. Muchas gracias, profe. La verdad, eso me parece como súper importante, que es lo que decías. Y yo creo que ya para cerrar tenemos una pregunta que a mí me pareció, no sé, muy importante y es, ¿qué es lo que encuentran más gratificantes en su día a día como internistas? Pues que los motiva como literal al otro día a levantarse con las mismas ganas desde el primer día. ¿Respuesta de reinas o no? Tomar cafecito con Lina todos los días. No, yo creo que de las cosas que más me motiva, pues es
Primero, saber que puedo hacer algo importante por mis pacientes, la verdad. Siempre me ha gustado mucho la medicina. Es que a mí realmente no hay nada que me, pues personalmente no hay nada que me desagrade de la medicina. Es decir, obviamente probablemente hay algunas ramas que no disfruto tanto, pero a mí me gusta la medicina, me gusta atender pacientes, a mí me gusta hacer lo que hago por los pacientes. Eso me parece muy gratificante. Y segundo, es lo que dice Lino, o sea, es que uno se levanta todas las mañanas y es muy chévere saber que está haciendo lo que le gusta, que está trabajando donde uno le gusta. Yo he trabajado en otras partes y he trabajado en otras partes que no me gustan y pararse todos los días a ir allá es un sacrificio y es un suplicio, no hay que pereza, voy para allá. Entonces, es encontrar justamente esa gratificación en hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno le apasiona. No te sé decir que haya un secreto, pues no te sé decir que haya como un camino fácil para llegar allá, ¿cierto? Porque pues uno se va acomodando, también se va moldando dependiendo de lo que la vida le ponga, pero es cogerle pasión a eso y saber que en mi opinión personal, es un autodescubrimiento constante. Decir, ve, yo no sabía esto, ve, qué chévere retarme constantemente, no quedarme ahí, sino saber que constantemente estoy aprendiendo y que cada día es una nueva oportunidad de aprendizaje con mis pacientes, con los estudiantes, con los residentes, con toda la gente que está allí. Entonces, eso me gratifica a mí mucho. Pues, fue un poquito de reina, pero es la verdad. Sí, es que sí, la respuesta sí puede ser muy de reina, pues. Pero vean, yo me considero una persona supremamente afortunada, ¿no? Porque, bueno, tras muchas vueltas, tras hacer, bueno, no te qué decir la verdad, yo me presenté la mitad medicina interna y la mitad anestesia, así de clara estaba en la vida, para saber a dónde iba, ¿no? Pero finalmente este sí era el camino. O sea, en ese momento no lo tenía tan claro, pero ya en retrospectiva no sí sé, sí es lo que a mí me gusta, ¿cierto? Y para lo que estoy diseñada, porque todavía estudio, todavía le meto pasión, ¿cierto? Y soy afortunada en la medida en que en la que también estamos en un ambiente muy rico, ¿no? Un ambiente que es muy propicio, ¿no? Entonces uno va a Zambi y marica, le toca meterlo porque si no se la llevó el tren, ¿no? Entonces sí le toca estar actualizado, sí toca jalar el carro. Entonces tener un medio rico que también te nutra, ¿cierto? Compañeros que te nutran, especialistas, ¿cierto? Ustedes los estudiantes son potenciadores de eso, ¿cierto? Porque así como hay unos que uno se los va a comer de cuento, hay otros que no. Entonces sí toca meterle, ¿no? Entonces yo creo que en la suma de todas esas cosas es que nos levantamos contentos para hacer lo que hacemos, ¿no? O sea, que tenemos como como que al final del día decimos, sí, hoy sucedieron cosas bacanas, ¿no? Hoy le puedo enseñar algo a alguien, hoy alguien me enseñó algo, o un paciente que llegó y te reconoció, o un familiar que te reconoció, ¿cierto? O sea, al final no es por plata, no, uno puede dar respuestas muy ególatras, ¿no? Como cada día hace más, ¿no? Pero probablemente eso no es el quick de la cosa, sobre todo cuando va pasando el tiempo, ¿no? O sea, al principio uno sí es muy de, sí, me las sé todas, respondí súper bien el examen y aplasté a este mundo, a todo el mundo en tal cosa, ¿no? Pero ya uno va calmando fiebre y va sabiendo que eso no es lo más importante. Profes, no sé si de pronto tengan tiempo, pues porque yo sé que están un poquito como con el tiempo exacto. Ya de responder una última pregunta, pues que a mí me acaba como de surgir. Quizás ustedes, ¿cómo sienten que en su camino sienten, o sea, en qué cosas sienten que les cambió la perspectiva el hecho pues ya de volverse internista, quizás en la residencia, con respecto, por ejemplo, a lo que uno pensaba, lo que pensaban pues en su pregrado? Uy, sí, yo sí creo que hubo un clic, porque yo recuerdo que en mi pregrado no me gustaba tanto medicina interna, porque era demasiadas cosas por aprender, era muy abrumador, era como todo, y no entendía mucho, era difícil leer Harrison sin tener unas cosas claras, es complicado, porque es un libro pesado, ¿cierto? Por ejemplo. Mm, pero yo creo que es lo que yo les decía de pronto al principio, me di cuenta que me gusta mucho la medicina clínica, y me gusta mucho pensar. Pues ahí sí puede ser de pronto un poquito como ególatra, pero no, realmente siento que la medicina interna lo obliga a uno a estar pensando, ¿cierto? Y
constantemente como con ese razonamiento, uno, yo creo que es que, yo siempre les digo a ustedes, y a los estudiantes pues, que yo tengo, al que no le gusta la medicina interna, no le gusta la medicina, porque es que la medicina interna es el pensamiento del paciente, ¿sí? Y abarca todo, desde el paciente quirúrgico, desde el paciente en anestesia, desde el paciente crítico, desde el paciente pediátrico, hasta realmente pues lo que uno ve. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso y cuando ya me afronté a los pacientes, yo dije, es que a mí me gusta ser médico. Y ser médico clínico por excelencia es ser internista. Ahí fue que ya empecé como a tener ese clic. Y ya definitivamente cuando me acerqué a los pacientes, porque yo no conocía al San Vicente, sino que ya lo conocí pues como pues obviamente lo conocía como referencia. Pero cuando yo ya me acerqué en internado, yo me di cuenta que ese era un lugar donde yo quería trabajar, donde yo quería estar, donde los pacientes eran retadores, los pacientes eran complejos, los pacientes tenían muchas cosas, pero que el grupo de trabajo era chévere, que toda esta parte de uno poder estar allí era chévere y afortunadamente la vida me puso allí. Entonces, sí disfruto mucho mi trabajo y como a raíz de toda esa parte. Bueno, yo sí quería decir como una cosa que de pronto no dije antes, y es que, bueno, no para ser tan coach, sino ser un poquito más realistas, ¿no? Entonces, a la hora de entrar a residencia, pues combinen cosas, ¿cierto? Lo que me gusta, muy importante, ¿cierto? En las habilidades que tengo, ¿cierto? Pues porque yo, sí, bacano ser oftalmóloga, muy bonito el ojo, ¿cierto? Pero si mi habilidad quirúrgica no me da, pues va mirando, ¿cierto? Porque le va a costar más trabajo, ¿cierto? Y lo factible, bueno, que sea factible su proyecto, ¿cierto? O sea, no, es que yo me quiero ir, no sé, a los Andes a pagar 25 millones de pesos y no tiene pues ni para el bus. Ojo, bueno, o sea, no vamos a meter en una deuda pues que sea insostenible pues para la residencia, ¿no? Entonces, reúna cosas a la hora de tomar la decisión, siendo el gusto la principal, ¿no? El gusto a largo plazo y el yo me veo haciendo esto, yo me proyecto haciendo esta cosa, ¿no? Porque, bueno, en lo que les digo, o sea, la residencia es una licuadora, bueno, y van a salir muy diferentes como personas con respecto a cómo entrar. O sea, uno madura. Yo entré a los 24, salí a los 27 y yo creo que salí con 100 años más. O sea, una vaina pues tremenda, tremenda. O sea, lloré, pataleé, casi me echan de la residencia. No, eso fue mera telenovela. Sí cambia radicalmente la vida. Y cambia para bien, cambia para bien. O sea, el salto vale la pena. O sea, si se les da la oportunidad, vale la pena. Si no se da la oportunidad, tampoco es una cosa para frustrarse, ¿no? Aún sigue siendo una sociedad muy inequitativa, entonces las probabilidades de ingresar a residencia son bajas. Bueno, estamos hablando 10, 12% de los médicos generales van a llegar a residencia en este país, ¿no? Entonces ya uno entra con unas probabilidades que no son tan chéveres. Pero con respecto a la población general, pues ya estamos en una élite en este país, ¿no? Entonces no se frustren, bueno, o sea, poquito a poco, bueno, o sea, las cosas se van dando y se van dando al día, bueno, yo jamás me imaginé que iba a salir de Bogotá y que ahorita iba a ser profe de la UDA, eso sí no lo tenía planeado, pues, en la vida, ¿cierto? Pero bueno, poquito a poco se fueron dando las oportunidades y sobre todo trabajen en prueba hoy y no para que me vean, ¿no? No para que, uy, me va a lucir con tal, no. O sea, su trabajo callado es el que más habla de ustedes, bueno, su trabajo del día a día es el que más habla de ustedes a futuro, bueno, y ya. No, profesores, pues primero les quería pues como agradecer por su asistencia hoy, por pues decirnos todo esto, responder pues las preguntas así como lo hicieron. Ya pues ya son las 7 pasaditas, entonces pues yo asumo que ustedes ya también tienen pues otras obligaciones que hacer, por lo cual pues ya voy a cerrar la charla, pero pues personalmente sí quiero agradecerles mucho porque, por ejemplo, pues en este semillero nos hemos dedicado mucho como a charlas académicas. Entonces uno como que a veces conoce mucho la parte académica, pero no quizás tanto la parte social, la parte personal, sobre todo estas preguntas también de de cómo es la residencia, pues eso como que le da a uno un camino. Y por ejemplo, pues yo siento que, pues yo creo que varias personas de acá queremos ser pues como UDA, entonces por ejemplo,
la experiencia del profe Sebastián ya le dice a uno como que, bueno, cómo es el primer año, cómo es el segundo, entonces es como algo un poco más esclarecedor. Y pues no siendo nada, no sé si Daniela quiera decir algo. Pues sí. No, pues muchas gracias. Yo siento que era como una charla que necesitaba, como todo lo que dijeron, sin duda como que me quedó. Pues soy otra después de esta charla, pues como que quizás días que tenía antes, pues porque mi interna me gusta mucho, pero también me da mucho miedo, o sea, respeto mucho esa especialidad, entonces creo que esa parte pues como más humana que nos cuentan, sin duda como que me tranquiliza de cierto modo un poco. No, muchas gracias. Pues sí, profe, muchas gracias, espero pues estén muy bien y esperamos pues quizás verlos también más tarde en alguna charla, si se animan a darla para el semillero, pues nosotros los estaremos contactando y eso, pues a ver si de pronto. Bueno, hágale. Ya tienen nuestros contactos. Me alegra mucho que les haya Gracias. gustado y espero pues que estén muy bien. Listo, profe, muchas gracias. Chao, Que estén bien. muchas gracias. Sebas, chao, mañana tinto. Chao.